Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes para contarles lo que es noticia a partir de este momento y en la próxima hora con 3 temas y profundizamos en ellos. Tenemos el primero, Es Noticia Venezuela. Una enérgica carta de protesta al gobierno de los Estados Unidos y un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en el país. 2 hechos que marcan el día después de las graves denuncias de un plan golpista orquestado desde la Casa Blanca que denuncia el Ejecutivo venezolano. Tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia, Colombia, regresan las fumigaciones aéreas para erradicar cultivos de uso ilícito. Aunque la palabra glifosato no se dice, sí se tiene en cuenta como posible herbicida. Nos preguntamos, ¿dónde queda el fallo de la justicia, los informes de la Organización Mundial de la Salud, el acuerdo de paz? Vamos a analizarlo. Y tercer tema que es noticia, Estados Unidos. El presidente Donald Trump afirma que México ya está pagando el muro fronterizo con México y que lo hace a través del nuevo acuerdo comercial. Nos preguntamos, ¿retórica y provocación o hay algo de realidad? Vamos a ver qué dice un experto. Aquí en Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. La soberanía de un pueblo, la soberanía de un Estado como el venezolano debe ser la máxima en la relación con Venezuela, como lo debe ser en la relación entre cualquier país, cualquier Estado con otro. En Noticia Venezuela, el canciller de esta nación, Jorge Arriaza, convocó al cuerpo diplomático acreditado en la nación para exigir respeto a la soberanía y la autodeterminación de la nación bolivariana. Asimismo, entregó una carta de protesta al encargado de negocios de los Estados Unidos en Venezuela. El funcionario, el canciller, reiteró la denuncia hecha la víspera por el presidente Nicolás Maduro sobre un nuevo plan golpista orquestado desde la Casa Blanca. Aquí tenemos los detalles de esta jornada. El canciller Jorge Arriaza exhortó al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela a retomar la sindéresis y la racionalidad en las relaciones diplomáticas. Arriaza afirmó que el gobierno venezolano desea mantener en buen término las relaciones con todos los países del mundo, pero advirtió a los representantes de las naciones que si deciden quedarse en el país debe ser bajo los principios del respeto y la soberanía. El Estado que quiera, ante el nuevo gobierno del presidente Maduro, el Estado que quiere retirar su embajador, su cuerpo diplomático y su cuerpo consular de Venezuela, bienvenido, puede hacerlo. Adiós. Pero se lleva desde el embajador hasta el último funcionario consular. Nosotros seguiremos adelante. Ojalá no sea así y ojalá quienes hayan tan solo pensado en semejante acción antidiplomática lo consideren. El canciller denunció nuevamente ante el cuerpo diplomático el asedio financiero y económico de Estados Unidos contra Venezuela. Tras el encuentro, Arriaza entregó una nota de protesta en nombre del Ejecutivo venezolano al encargado de negocios de Estados Unidos en el país, James Story, en rechazo a los planes intervencionistas de la potencia del norte. Arriaza insistió en que el gobierno bolivariano está abierto al diálogo, siempre que sea por la vía de la paz y sin asedios. Aseguró que el asesor de seguridad nacional estadounidense, John Bolton, es quien ha impedido una reunión entre los presidentes Donald Trump y Nicolás Maduro. El ministro de Exterior también señaló que la denuncia hecha la víspera por el presidente Nicolás Maduro es una acción preventiva para evitar el derramamiento de sangre en el país y conflictos bélicos con naciones hermanas. El plan desestabilizador develado por Maduro, que se estaría fraguando desde Estados Unidos con la implicación de Colombia y Brasil, incluye el asesinato del jefe del Estado, el derrocamiento del gobierno legítimo y la imposición de uno transitorio mediante una intervención militar. Imagínense ustedes que mañana hay un ataque a una unidad militar colombiana en la frontera o a una unidad venezolana y se diga que son soldados venezolanos. La chispa para una guerra, encender una situación entre Venezuela y Colombia de conflicto para luego justificar intervenciones internacionales. La Cancillería colombiana respondió a las acusaciones del presidente Maduro y las calificó de desobligantes, irrespetuosas y calumniosas. Según el mandatario colombiano Iván Duque, en ningún momento su gobierno ha contemplado la posibilidad de promover un acto belicista contra ningún país de la región.
El gobierno venezolano replicó rechazando la actitud irresponsable de esa nación al participar por acción u omisión en el nuevo complot contra el país y rechazar una comunicación diplomática. El propio canciller Arreaza aseguró que le ha sido imposible comunicarse con su homólogo colombiano, Carlos Holmes Trujillo. Vamos con el análisis de todos estos hechos. Para ello nos acompaña Ernesto Wong Maestre, politólogo, analista internacional, profesor universitario. Profesor Wong, qué placer. Buenas noches, ¿cómo está? Encantado. Gracias por acompañarnos. Veíamos distintos hechos desde la diplomacia hoy, después de esa grave denuncia que hacía el presidente Maduro sobre un nuevo plan golpista orquestado desde la Casa Blanca. En un principio diríamos que se trata de imponer la diplomacia por sobre todas las adversidades, digamos. Yo creo que sí, que es muy correcto esto que está haciendo el gobierno bolivariano, ante todo evitar que haya un tipo de tensión mayor con estas declaraciones agresivas, ¿no?, de los personeros y sobre todo la información esta que reveló el presidente Maduro, que son hechos concretos de preparación de mercenarios, de preparación de complot para asesinarlo a él. Y entonces las medidas que se han tomado inicialmente diplomáticas, creo que están adecuadas, ¿no? El hecho de llamar al encargado de negocios acá, de Estados Unidos, presentarle una carta muy clara, muy contundente de llamado a respetar las normas del derecho internacional público que están violando constantemente. Incluso el presidente Maduro reveló también que hay una actividad de parte de la embajada de Estados Unidos, los diplomáticos norteamericanos, de meterse en injerencia en los asuntos internos de Venezuela y están actuando como un partido político, ¿no?, desde allí, desde la embajada, algo que no es aceptado por ningún gobierno en el mundo. Se denuncia, profesor Wong, una multimillonaria suma para adelantar este plan golpista. ¿Cómo puede enfrentarse a una situación de esas? Porque no es solamente lo militar, sino también el apoyo económico para tratar de infiltrar gente en Venezuela. Sí, hay un trabajo que se ha venido haciendo durante varios años. En estos años de revolución no se han perdido, ni mucho menos, sino que se han estado preparando muy bien las fuerzas de seguridad, los aparatos de contrainteligencia, los aparatos de inteligencia para evitar que estos planes fraguen, ¿no? Ya vimos cuando al inicio del proceso bolivariano cómo aparecieron aquellos que se detectaron en la Quinta Altaria, ¿no?, de mercenarios colombianos, personas, y que con mucha generosidad se actuó entregándolos inmediatamente al gobierno colombiano. Pero parece que no han escarmentado estas fuerzas que están actuando con el silencio cómplice del gobierno colombiano, que es un gran error y una gran acción que va a traerle muy malas consecuencias a la clase política colombiana. Creo que hay que llamar a la sindéresis, como dice el canciller, y hacerle un llamado no solamente al gobierno, sino también a las fuerzas políticas que tienen interés en que haya paz. De hecho, distintas fuerzas políticas hoy en Colombia han dicho que esto no puede ser una salida en ninguna circunstancia, ni para Venezuela ni para ninguna nación. Se habla no solamente en esta denuncia de Colombia, se habla también de Brasil, nación sobre la que se hace frontera también con Venezuela. Pero esto no es solamente un asunto de Venezuela, y quién lo verá, no, pero es que está directamente relacionado con una nación. Es que es toda América Latina, ¿quién no lo entiende, profesor Wong? Sí, mira. Una América Latina que anhela ser un territorio de paz, como lo plantea UNASUR y como lo plantea CELAC. Exacto, exacto. Entonces, ahí es donde está la parte de que Estados Unidos tiene una serie de fuerzas lacayas, fuerzas que algunas están en el gobierno, otras están fuera de los gobiernos, pero actúan bajo el dictado de Estados Unidos. Entonces, ahí es donde tienen que ponerse en orden las cosas.
porque una situación de guerra en Venezuela es irradiarse la guerra por todos los países fronterizos inicialmente, porque los pueblos no van a aceptar, como lo han demostrado en muchas ocasiones, no van a aceptar que haya una agresión a Venezuela militar, ni una invasión. Y empezando porque las fuerzas patrióticas de Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, está muy bien preparada para enfrentar cualquier agresión que se venga. Allí también parece, profesor Wong, que hay algo que no se entiende y es el principio bajo el que se mueve desde hace ya 20 años la Fuerza Armada Bolivariana. Cuando se habla de la unión cívico-militar parece que desde fuera realmente no se entiende ese concepto, porque bien alejado está de ver, por ejemplo, la fuerza militar chilena o la fuerza militar colombiana. Sí, ahí es donde se va a producir un gran contraste, ¿no? Porque el planteamiento de la revolución bolivariana es la unidad cívico-militar y la guerra de todo el pueblo. Y el pueblo, ese millón de milicianos, toda esa fuerza millonaria también de reservistas, la fuerza oficialmente está lista para enfrentar cualquier tipo de agresión. Ahora con el reforzamiento que hemos visto con las aeronaves rusas, pues no están por gusto actualmente en el territorio, porque se demostró que hay una serie de planes para crear una situación de guerra en Venezuela a través de una operación de bandera falsa, ¿no? Que es esto que se denunció ahora, este tipo de acción encubierta que se muestran como parte de un ejército que no son mercenarios que tratan de enfrentar a los ejércitos. Como un detonador del conflicto. Sí, porque incluso hay guerras en el mundo. Varias guerras se comenzaron con operaciones de bandera falsa. A Mossadegh en Irán empezó con un grupo mercenario que se vistió de las personas que eran nativas de una aldea y mataron a gente de la aldea, entonces se comenzó ahí guerra. Y así se han producido, bueno, el Maine en Cuba cuando lo explotaron, que se supone que también fueron... y eso puede conllevar a crearse una situación en América Latina ajena a todo interés, incluso de los empresarios que están en contra de ese tipo de violencia. Lo que pasa es que, como te decía, hay unas fuerzas que responden a los dictados de Estados Unidos y les interesa poco porque ellos después se van a vivir a Estados Unidos, a la Florida, como ha ocurrido con algunos casos que presidentes han vendido a su país y se han ido después a vivir a Estados Unidos. Como cuando liberaron a los dos terroristas, a Posada Carril en Panamá, y después la Mireya Moscoso está viviendo ahora en Estados Unidos porque se venden, ¿no? Este es un asunto, bueno, de hecho muy delicado, y siempre que lo planteamos desde la perspectiva del análisis hay que tomarlo con pinzas, porque quien escuche dirá, es que si estamos a punto realmente de una acción armada a nivel internacional en contra de Venezuela, y es algo que preocupa evidentemente mucho. Antes de que todo esto pueda suceder, ¿hasta dónde realmente podrá llegar la diplomacia? Y no solamente me refiero de Venezuela, me refiero de aquellas naciones que, por más que puedan adversar al progresismo en esta región o en Bolivia o en Nicaragua, realmente entiendan lo que significa una guerra, como por ejemplo la que vive Colombia, una guerra de más de 50 años. Mira, yo pienso que hay una opinión pública en contra de la guerra en América Latina. Lo que hay que evitar, y es lo que se está haciendo por todos los medios, evitar ese primer zarpazo, ¿no?, de parte del enemigo. El enemigo, para hacerlo públicamente, tiene que mover contingente, tiene que mover fuerza. Ellos están tratando de utilizar estas operaciones y con grupos de mercenarios, que son estos que se denunciaron, que están preparándose en Colombia, para que si se desata ese tipo de acción, entonces ellos entrar en acción también por otras partes de la frontera. Déjame preguntarte algo, que he escuchado algunos comentarios que dicen: ¿por qué hacer pública esta denuncia si es alertar al enemigo? ¿Qué crees que debía hacer el gobierno? Otros dicen, no, lo que debe hacer es informarle al pueblo, alertar lo que está pasando para que todos estén atentos. Claro, yo creo que esa es la posición correcta, es denunciar
para que las operaciones se corten, porque cuando se sabe que hay un personal preparándose, empiezan los periodistas de Colombia a buscar ese tipo de actividad y tienen que buscar la forma de parar esa actividad. Y eso es lo que hizo el gobierno Maduro con mucho tino. Hizo la primera alerta, ¿no? Alertó y a toda la población, sobre todo de la parte fronteriza, con toda esta denuncia de los 3 puntos que iban a ejecutar. Y que cuando se habla de la operación de pinza es que es para tratar de matar al presidente, cometer un magnicidio, porque ellos creen que como ya de ahí se va. Como ya se intentó en la Avenida Bolívar. Ellos piensan, sí, como pasó con lo de los drones en la Avenida exacto. Bolívar. Ellos piensan de que el enemigo, ¿no? Estados Unidos, con todos sus lacayos, piensan que se va a desestabilizar el país con eso. Claro que va a ocurrir, si ocurriera, que no esperamos que nunca ocurra eso, pero creen y no se dan cuenta de que la revolución tiene una fortaleza en la población, de que hay un pensamiento de transformaciones muy prendido en la población, que precisamente cuando la población expresa sus críticas es porque está atenta y clara de las cosas que hay que hacer bien, ¿no? Y eso es algo que a lo mejor ellos, el enemigo, por las redes sociales, cree que la gente está en contra. Y lo que la gente está exigiendo, cosas como debe ir bien el proceso. Y eso es bueno porque entonces están situándose esas personas en una posición correcta de enfrentar lo malo, ¿no? Y eso a la hora de una movilización se va a estar rápidamente movilizando más de 5 millones de personas. Y 5 millones, mira, es una cifra para tener en cuenta, más todos los equipos, los Sukhoi, las armas antiaéreas, los S-300, todo ese aparato defensivo que tiene Venezuela, que va a dar al traste cualquier tipo de agresión. Pues ojalá que eso no tenga que ser utilizado, porque Venezuela evidentemente es una nación que lo que anhela es paz, como lo confirmaba cuando nacía la Asamblea Nacional Constituyente, lo recuerdo ya el año anterior. Pero la historia de Estados Unidos es de agresión. Es de permanente agresión. A propósito de ello, me queda algo por preguntarte, Joel Bolton, el asesor de seguridad del gobierno de los Estados Unidos. El canciller hoy decía algo que quedaba en el tintero para el análisis. John Bolton es el que ha intentado bloquear de distintas vías y de alguna manera lo ha logrado, por lo menos hasta ahora, el encuentro entre el presidente Trump y el presidente Maduro. Es decir, desde la Casa Blanca hay poderes mayores que le exijan de esta manera qué hacer y qué no hacer al propio presidente. Sí, hay una situación en Estados Unidos donde se habla del Estado profundo, de todo lo que es la parte de la burocracia, y también están estos grupos ligados a la carrera armamentista que le interesa incrementar la situación de guerra, ¿no? Por lo menos las amenazas, para que haya una situación de compra de armas, incremento de todos los equipos, etcétera. Ellos con esto también tratan de aguar las fiestas de Navidad en Venezuela, pero no conocen bien la idiosincrasia del venezolano, que bajo cualquier tipo de amenaza y de agresión va a seguir fiestando y todo. Y eso no se lo quita a nadie, no se le quita a nadie. Y si hacen, ya te decía, si hacen una agresión abierta, bueno, eso se sabe con antelación lo que va a pasar. Y las fuerzas están preparadas para enfrentar eso. Si hacen algo encubierto, ya hasta el propio ejército colombiano está alerta de eso. Hay informaciones que dicen que hay oficiales que no quieren este tipo de guerra con Venezuela. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque entonces esas alertas que se están haciendo, ellos mismos van a cortar ese tipo de acción que están los grupos eso allí preparándose y demás. Y si no, lo veremos en estos días cómo se va a mover esa fuerza que hay 8 millones de personas que votaron en contra del presidente actual en Colombia. Personas que van también a poner su granito de arena para evitar que haya una guerra entre Colombia y Venezuela.
creo que el mensaje que dio el presidente Maduro a los colombianos, a las colombianas, es un mensaje muy acertado, muy puntual, y creo que el pueblo de Colombia, el pueblo llano, ese pueblo que le pudiera hacer falta a ellos para hacer una invasión exitosa, no lo va a entender y no van a aliarse con el gobierno colombiano. Sobre todo cuando ya se ha entendido, como te decía, lo que ha significado. Se ha entendido, se ha vivido y se ha sufrido un conflicto interno tan profundo y tan doloroso para el país. Muchísimas gracias, profesor Wong. Un placer y muchísimas gracias. Hasta la próxima. De esta manera, con ese análisis, vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia Colombia, regresan las fumigaciones aéreas para erradicar el cultivo de uso ilícito. Y aunque la palabra glifosato, este herbicida que es tan dañino para la salud y la tierra, no se dice, sí se tiene en cuenta como posible herbicida. ¿Dónde queda el fallo de la justicia? Los informes de la Organización Mundial de la Salud, el acuerdo de paz. Lo veremos al volver en Es Noticia. Es Noticia Colombia. Este jueves el presidente de esta nación, Iván Duque, presentó al país el plan político para enfrentar el problema de las drogas. El anuncio lo hizo luego de reunirse con el Consejo Nacional de Estupefacientes, en donde deciden que regresan las fumigaciones aéreas. Aquí tenemos los detalles. Con el visto bueno del Consejo Nacional de Estupefacientes, el presidente Iván Duque anunció este jueves el plan Ruta Futuro con el que pretende atacar el problema del consumo de drogas y el narcotráfico. El proyecto contiene 5 ejes estratégicos: disminuir el consumo, perseguir a organizaciones encargadas del lavado de activos, atacar la oferta de drogas, desarticular organizaciones criminales para afectar su economía y su renta y transformar el territorio mediante el impulso de una transición hacia una economía lícita. En cuanto a las fórmulas para reducir los cultivos de uso ilícito, el Ejecutivo informó el regreso de la fumigación aérea. Aunque no se informó acerca del químico que se usará, no se descarta la utilización nuevamente del glifosato. En septiembre pasado, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, desde el Senado de la República, recomendó la utilización del herbicida. No he conocido un mejor herbicida que el glifosato. El glifosato es un poderoso herbicida que afecta a la tierra y la salud. Por eso, el Tribunal Superior de San Francisco y la Corte Suprema de California condenaron a su fabricante, Monsanto, como causante de un cáncer terminal al trabajador Dwayne Johnson. Monsanto fue condenado a indemnizar a Johnson, quien se desempeñaba como jardinero, con $289 millones, luego que se comprobó que la causa del cáncer, que cubrió de llagas el 80% de su cuerpo, fue la utilización de herbicidas cuyo ingrediente químico principal es el glifosato. En Colombia, voceros cafetaleros y otros agricultores también han advertido sobre el daño ambiental que se generaría si se regresa a la erradicación de plantaciones de coca utilizando el químico. Esta política antinarcótico de Iván Duque, que busca sobre todo disminuir el aumento exponencial de cultivos de coca y amapola, echa por la borda el compromiso alcanzado en los acuerdos de paz sobre la lucha contra el crimen organizado. Los acuerdos alcanzados abordaban temas como la tenencia de la tierra, la democracia ampliada, el ejercicio pacífico de la política, el reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto social y armado y la reducción de cultivos ilícitos mediante el mecanismo de la sustitución con otros cultivos. Según el informe presentado por Naciones Unidas en septiembre pasado, los cultivos de hojas de coca en Colombia aumentaron a 171.000 hectáreas al cierre de 2017 y la producción potencial de cocaína subió a 1.379 toneladas anuales, los niveles más altos en 15 años. Esta cifra lo ubica en el primer productor de coca del mundo. Por esta razón, Estados Unidos ha amenazado en varias oportunidades con desertificar al país al no cumplir con los acuerdos internacionales en materia de drogas.
Tenemos más detalles con Paola Fernández, nuestra corresponsal desde Bogotá, en Colombia. Hola Paola, muy buenas noches. Cuéntanos más acerca de esta decisión que toma el gobierno y reacciones, por supuesto. Tatiana, cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Organizaciones sociales han rechazado la política antidrogas presentada por el presidente Iván Duque. Lo que él dijo es que lo que se busca es justamente acabar con los cultivos ilícitos que ya llegan a cerca de 180.000 hectáreas en el territorio colombiano. Y también anunció que se retomaría la aspersión aérea en Colombia. Como bien lo escuchábamos, no se ha definido si será exactamente el glifosato, pero ya desde antes su gobierno y él personalmente había defendido el uso de este químico, y lo que se ha dicho es que lo que se va a evaluar son las medidas que había proporcionado la Corte Constitucional. De acuerdo a esto, se haría el uso de este químico en el territorio colombiano. Esto también ha sido rechazado desde antes por organizaciones indígenas, por las comunidades afrodescendientes y las comunidades campesinas, que lo que han dicho es que estos químicos lo que hacen es envenenar sus tierras, sus territorios, el agua, causa afectaciones no solamente para lo que ellos cultivan, no solamente para los cultivos de uso ilícito, sino también para otros productos del agro, y también especialistas en la salud han dicho que esto trae graves afectaciones al tema de la piel, afectaciones a los órganos y también principalmente a mujeres embarazadas. Pese al rechazo que ha habido también y a la prohibición que se ha presentado en otros países del mundo, pues en Colombia hoy se hace este anuncio que, como bien lo mencionaba, ha sido rechazado principalmente por las comunidades indígenas, que dicen que han luchado históricamente por la protección de la madre tierra. Esto también va en contravía de lo que se había pactado en el acuerdo de paz. Lo que se ha dicho y lo que se ha rechazado es que se utilice este tipo de erradicación, no solamente la aspersión aérea, sino también la erradicación forzada que se está adelantando en los territorios. Esto también con la militarización de estas zonas afectadas por los cultivos de uso ilícito. Lo que han dicho las comunidades cocaleras, los cultivadores de la hoja de coca en Colombia, es que ellos lo hacen porque es el único sustento que tienen para sus familias. Ellos aseguran que ellos no se oponen a la sustitución concertada de cultivos de uso ilícito como había sido consignado en el acuerdo de paz. De hecho, estas familias se suscribieron y se sumaron a este acuerdo para que haya una sustitución concertada entre la comunidad y el gobierno nacional, pero lo que se está adelantando por el gobierno de derecha de Iván Duque es la erradicación forzada, la llegada de la fuerza pública, de fuerzas militares que están arremetiendo contra la comunidad, y las comunidades por eso han denunciado también los abusos de la fuerza pública y las violaciones de derechos humanos que se vienen presentando en sus territorios. Es así también como analistas han afirmado que las principales víctimas de estas políticas de gobierno de Iván Duque afectan directamente a los campesinos, pero no a aquellos que realmente se están viendo lucrados con el cultivo de uso ilícito, con las rutas del narcotráfico, con estos grupos al margen de la ley que se están disputando las rutas del narcotráfico y que realmente no están siendo de alguna manera atendidas por el gobierno nacional. Continúa entonces la presencia de estos grupos al margen de la ley, continúa la violencia en los territorios, y los grandes sectores que se están viendo beneficiados realmente económicamente de estos cultivos de uso ilícito, pues no están siendo perseguidos por el gobierno nacional, y finalmente los afectados son entonces los cultivadores, los campesinos y las comunidades de los territorios que se verían afectados con la aspersión aérea en Colombia. Y Colombia sigue siendo, por todas estas razones, aunque suene paradójico, la primera nación en cultivos, en términos de hectáreas de uso ilícito del mundo. Gracias, Paola. Muy buenas noches. Vamos con el análisis vía telefónica. Nos acompaña Gerardo Jumí, él es secretario de la Mesa Permanente de Concertación. Nos acompaña desde Bogotá, en Colombia. Hola, Gerardo. Buenas noches. Muy buenas noches. Gerardo, la percepción que tienen ustedes como organización indígena de esta situación, esto enmarcado, necesito preguntártelo de una vez, en el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, es insurgencia hoy convertida en un partido político. Un asunto fundamental es que ese pacto de compromisos planteaba que los cultivadores eran parte de las víctimas del conflicto armado colombiano. Perfecto. Efectivamente, esta decisión gubernamental
es un fracaso de la sociedad colombiana y sobre todo del gobierno que eligió en cabeza del señor Iván Duque. Está probado en la historia del mundo y de Colombia que por más dinero que se gasten y que se usen y por más químico y venenos que se aspergen sobre los territorios con cultivos de uso ilícito, pues va a ser muy difícil erradicar por la vía armada, por la vía del glifosato y por erradicación forzada estos cultivos. No se va a poder erradicar y sobre todo pues tenemos que denunciar que esto es el claro incumplimiento al acuerdo de paz firmado. En el acuerdo, como ustedes lo están analizando, se dijo que se haría una erradicación voluntaria y una sustitución de esos cultivos. Y eso se está incumpliendo. Además, está poniendo en riesgo el derecho fundamental a la consulta previa de los pueblos indígenas, porque ya hay sentencias de la Corte Constitucional que señala y obliga la consulta previa antes de usar cualquier aspersión con estos químicos en los territorios indígenas. Y pues para nada ha consultado el interés y el derecho a la consulta previa que tienen los pueblos indígenas para esta decisión el gobierno de Iván Duque. Eso nos parece absolutamente grave y pues lo que se viene es que vamos a estar viendo en los próximos años seguramente un aumento en los cultivos de uso ilícito, mayor beneficios para los narcotraficantes y un fracaso de la sociedad y del gobierno de Iván Duque en materia de la erradicación de estos cultivos. Hay algo muy interesante que quiero preguntarte desde esa perspectiva, desde las comunidades indígenas, ustedes que están en esa Colombia profunda que vive el conflicto, para tratar de entender cómo es que justo cuando se ha desmovilizado por completo la guerrilla de las FARC, que históricamente fue denunciada de apoyar a grupos narcotraficantes en el cultivo, particularmente en la producción de la hoja de coca y en los laboratorios que se decía en Colombia desde hace tantos y tantos años que eran los que custodiaban los laboratorios. Todo esto finaliza el conflicto armado entre el Estado colombiano, esta guerrilla, la más numerosa del país, pero paradójicamente sigue creciendo de manera exponencial el cultivo de hectáreas de hoja de coca y de amapola en Colombia. ¿Quién entonces es el mayor cultivador en Colombia y cuál fue toda la mentira que se le dio a los colombianos históricamente? Esto está demostrando que el conflicto armado en Colombia ha sido pues un sofisma de distracción. El narcotráfico ha tenido, digamos, su autonomía en su accionar y aquí lo que nos tenemos que preguntar es ¿dónde está la fuerza pública? ¿Dónde estuvo antes y dónde está ahora que la guerrilla de las FARC se desmovilizó? Pero también tenemos que preguntarle a la comunidad internacional ¿dónde está el control a los precursores químicos? ¿Dónde está el control aéreo y marítimo, cierto, sobre el tráfico de estas drogas? Todo eso tiene que ser, digamos, no solamente una responsabilidad de los colombianos, sino también de la comunidad internacional. Y repito, la sociedad colombiana tiene que pensar cómo va a resolver este problema. Ya está claro, demostrado históricamente, que por la vía de la fuerza y por la vía de la erradicación forzada no se va a lograr, por el contrario, se está viendo un aumento en los cultivos, en las hectáreas de cultivos. Eso está significando que la sociedad colombiana, los académicos, el gobierno debería hacer un pare, debería hacer un alto en el camino y reflexionar, porque la responsabilidad no es únicamente del gobierno colombiano, sino de la comunidad internacional y la sociedad colombiana, insistimos, tiene que pensar qué gobierno quiere tener, qué gobierno es el que está conduciendo a la profundización de los cultivos de uso ilícito por cuenta de que no ha cumplido el acuerdo de paz firmado entre la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano por la vía voluntaria. Sí, Gerardo, y aquí algo también importante para preguntarte.
Todo este acuerdo, durante todos los años que se negoció en La Habana, casi 5 años, tuvo los ojos del mundo puestos sobre él. Naciones garantes, naciones mediadoras, la Organización de Naciones Unidas, que hoy de hecho sigue siendo miembro de la verificación en el propio territorio colombiano. ¿Qué mensaje se le envía entonces a la comunidad internacional? Yo creo que la comunidad internacional tiene que seguir jugando un papel importante de veedor, de acompañante, y a las Naciones Unidas, que estuvo acompañando hoy como garante del acuerdo de paz, pues tiene que estar dando sus recomendaciones, y el gobierno colombiano no puede hacer oído sordo a las recomendaciones de las Naciones Unidas. Y las comunidades indígenas están prestas a cooperar, a ayudar con sus autoridades en el ejercicio y la autonomía de sus autoridades, y también poder contribuir como participó en el proceso de paz, con la elaboración y la concertación del capítulo étnico en el acuerdo firmado entre la guerrilla de las FARC y el gobierno y el Estado colombiano. Muchas gracias, Gerardo, por ese análisis. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia a los Estados Unidos. El presidente Donald Trump afirma que México ya está pagando el muro y que lo hace a través del nuevo acuerdo comercial. Nos preguntamos lo siguiente: ¿retórica y provocación o hay algo de realidad? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. En noticia, Estados Unidos. De nuevo, el presidente Donald Trump, en su retórica desafiante, amenaza con cerrar el gobierno si no se aprueba una ley de presupuesto que contemple la construcción de un muro en la frontera con México, una promesa insigne de su carrera en la Casa Blanca, recordamos, en su campaña. Según Trump, México ya está pagando, de hecho, por el muro, tras haber suscrito ese nuevo acuerdo Estados Unidos, México, Canadá. Nos preguntamos, ¿provocación o algo de realidad? Vamos a revisar detalles en el siguiente informe. Ya les presentamos el informe, por ahora vamos con nuestra información con Alina García desde Washington. Alina. Hola, ¿qué tal, Tatiana? Así es, este jueves nos levantamos con nuevos mensajes del presidente Donald Trump. Este aseguró a través de su cuenta de Twitter que México ya está pagando por la construcción del muro fronterizo luego de que se aprobara el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. A los pocos minutos se realizaba esta conferencia de prensa matutina que rutinariamente de lunes a viernes sostiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este dijo que el muro no se trató en la llamada telefónica que sostuvieron el día anterior. En su cuenta de Twitter, Trump señaló que el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, era muy costoso y que al ahorrar dinero con el recién firmado, México estaría ya pagando por el muro. En su Twitter se leía: a menudo dijo, de un modo u otro, México pagará por el muro. Esto nunca ha cambiado. Nuestro nuevo acuerdo con México y Canadá es mucho mejor que el anterior, muy costoso y antiacuerdo con el TLCAN, que es con Estados Unidos, que simplemente con el dinero ahorrado México está pagando por el muro. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador afirmó que el tema de la construcción no fue parte de esta conversación telefónica del día miércoles, e incluso indicó que la llamada generaba una sugerencia de una visita aquí a Washington, D.C., aunque lo descartó porque dijo que tenía que haber un motivo y dijo que lo más importante sería para suscribir un acuerdo para reunirse con ese propósito, haciendo referencia a que hasta que se cierre un acuerdo sobre el programa conjunto para el desarrollo y creación de empleos en Centroamérica y en México contemplaría esta visita. Y bueno, Tatiana, cabe recordar que Trump ha insistido en la construcción del muro
muro. Esta fue una promesa desde la campaña. Mantiene la lucha con los legisladores demócratas para que le aprueben los $5,000 millones para construir y reforzar esta valla fronteriza. Incluso amenazó en días pasados que de no obtenerlos paralizaría la administración federal. Y es que antes del próximo 21 de diciembre se tiene que aprobar los nuevos fondos para ejercer el ejercicio fiscal del 2019, pero todavía no se cuenta con el apoyo de la bancada demócrata, quienes han sostenido que solo apoyarían los $1,600 millones que han pedido los republicanos para pagar la tecnología relacionada. Tatiana. Gracias, Alina Duarte, por toda esta información. Vamos ahora con el análisis. Para ello nos acompaña Ernesto Carmona, doctor en Relaciones Internacionales, profesor del Centro Universitario Incarnate Word, analista político. Nos acompaña desde Ciudad de México. Hola, profesor Carmona, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Tatiana? Buenas noches. Gracias a usted por acompañarnos. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Nos preguntamos, ¿hay algo de realidad o es pura retórica del presidente Donald Trump? Pues tiene varias connotaciones las declaraciones del presidente Trump. Principalmente está hablándole a la opinión pública norteamericana, tratando de llevar el debate del muro obviamente al legislativo, pero sobre todo a la opinión pública, porque le ha resultado uno de los temas más rentables. No hay que olvidar que en las últimas elecciones pues se pueden considerar como una encuesta o una forma de evaluar al presidente, normalmente las elecciones intermedias, y Donald Trump salió reprobado. Eso hizo que perdiera el control de la Cámara de Representantes y por lo tanto él quiere volver a elevar el tema migratorio, que fue lo que le dio muchos réditos en la campaña, en su campaña presidencial, y también hizo que redujera el impacto de la ola azul que se esperaba que pues golpeara al gobierno de Donald Trump en las pasadas elecciones intermedias. El presidente está hablando, pues obviamente de que no le importa cerrar el gobierno, obviamente responsabilizará de ello a los demócratas y pidiendo un aumento o un presupuesto para el muro, cuando los demócratas han sido muy claros en decir que ellos no van a aprobar ningún presupuesto que implique construir ningún muro en ninguna de las fronteras de Estados Unidos. Esto porque evidentemente los demócratas tienen un compromiso muy grande con su base votante, que es hispana, que es latina, y buena parte de ellos migrantes que se han naturalizado o que están en vías de tramitar su legalización o su estancia legal en el país y que potencialmente se convertirán en votos que tradicionalmente también se van hacia el lado demócrata. Y con respecto al nuevo acuerdo, el TEC-MEX, Estados Unidos, Canadá y México, el presidente Trump dice que ya México lo está pagando cuando apenas realmente comienza. Eso genera una cantidad de dudas y de preguntas, de hecho. Sí, esto parece un discurso bastante ambiguo conforme el discurso que venía manejando el presidente Trump, que era de México va a pagar por el muro, y una confrontación constante con el gobierno de Enrique Peña Nieto, que apenas el 1 de diciembre dejó la presidencia. Trump sabía, y en Estados Unidos comprenden, el gobierno de Estados Unidos comprende que el gobierno saliente, el gobierno que recién acaba de terminar, era un gobierno débil al que podía chantajear, al que podía hablarle de manera agresiva, al que podía darle manotazos en la mesa y prácticamente ordenarle qué hacer. Esto se vio hasta el último momento cuando el presidente de México le dio la condecoración más importante al yerno de Donald Trump, Jared Kushner. Pero saben que el nuevo gobierno tiene una legitimidad muy alta, tiene una base social muy alta y que no le va a poder tratar, no le va a poder hablar de la misma manera. Y por esa razón Donald Trump dice, ya pagó, está pagando con el acuerdo, que pues no queda muy claro de dónde se supone que están saliendo estos fondos. A final de cuentas, si Trump le está pidiendo al Congreso que pague que le den fondos para el muro, quiere decir que en realidad quien va a pagar por este muro va a ser el contribuyente estadounidense y no México, como él lo había prometido en la campaña. Y es un muro bastante caro y por eso los demócratas están resistiendo, y el presidente yo creo que sí está entrampado y no sabe bien esta vez por dónde conseguir
los fines políticos que quiere, porque ya no puede utilizar a México de la manera en que como lo venía haciendo. En todo caso, llama la atención que el presidente de México y el de Estados Unidos, tal como lo decía Andrés Manuel López Obrador en la rueda de prensa de esta mañana, no hayan hablado específicamente del tema. El presidente López Obrador no entró en la discusión, no entró en el debate, simplemente él dice, de esto no hemos hablado, tratando de bajar, ¿no?, de calmar de nuevo las aguas, si se quiere, en el nivel de tensión que vimos meses atrás entre el gobierno de México y Estados Unidos, sobre todo el de México, porque no hacía nada, guardaba silencio ante la arremetida de los Estados Unidos. Sí, sobre todo porque el presidente Trump lo hace por canales no oficiales, es decir, él expresa esta idea en Twitter, lo ha venido haciendo todo el tiempo, y el gobierno de México en esto pues ha sido consecuente en decir, mientras no sea una notificación oficial, no tendremos una respuesta oficial a esas declaraciones. Por supuesto que el presidente de México dice, yo no hablé de eso, no se da por enterado, obviamente ve esta noticia de Trump, pero es una afirmación, como repito, bastante ambigua, es decir, Trump da por hecho que México ya está pagando, aunque en ningún análisis queda claro que México esté pagando por este muro con el nuevo acuerdo. Es cierto que el nuevo acuerdo se negociaron algunas cosas que son más ventajosas para ciertos sectores de Estados Unidos, pero México salió también con algunas ganancias. En fin, es una negociación normal en las condiciones en las que se ha dado últimamente la relación entre México y Estados Unidos, pero no es como que a partir de eso se pueda decir que México está pagando, es decir, que tendrían que ser aranceles etiquetados específicamente para que se vayan al erario norteamericano y entonces pues se destinen específicamente para el muro, y eso no va a pasar. Entonces parece como una de estos dichos del presidente Donald Trump, una de estas ocurrencias que son más como para polemizar, de estar marcando la agenda, tratar de marcarle la agenda al Congreso y mantener el debate en el área, en el terreno donde él se siente cómodo, y no llevarlo a los terrenos donde él sabe que va a perder, como son la cuestión de la reforma sanitaria o otros presupuestos, obviamente el cierre del gobierno, que pues sería su responsabilidad. De hecho, eso sí, porque no estaba en el centro del debate este asunto. De hecho, se hablaba era del encarcelamiento de su exabogado. Tal vez ese fue una cortina de humo o tal vez un intento de desvío de la opinión pública. Es muy probable que eso suceda porque él es bastante bueno en generar en ese nivel de desvíos de atención cuando todo se centra sobre algún asunto de la Casa Blanca. Ahora, me queda algo por preguntarte. Realmente el término de las cifras, y que sí importa porque son cifras astronómicas. ¿Quién tiene la verdad de cuánto cuesta la parte que sí se puede construir del muro? Sí, son cifras astronómicas, sobre todo aquí el debate es quién las va a pagar, las va a terminar pagando el contribuyente norteamericano. Y evidentemente todavía faltan muchos detalles para decir que el muro se puede construir. Falta en los litigios de los terrenos fronterizos, esos terrenos tienen dueño, son a veces pequeños propietarios o empresas que no necesariamente pueden ser expropiadas tan arbitrariamente, y que el gobierno tendría que negociar con ellos la compra de esos terrenos. Falta ver también todo el presupuesto para gestionar, no solo es la construcción del muro, es la vigilancia, y todo eso son fondos más permanentes que Estados Unidos tendría que estar erogando año con año para mantener la vigilancia, la tecnología con la que quieren acompañar esta estrategia de construir un muro. Y bueno, finalmente también saber si eso es realmente efectivo. Es decir, el muro tiene la finalidad, según Trump, de contener la migración, contener el tráfico de drogas, el tráfico de el lavado de dinero, bueno, más el tráfico de drogas. Pero hay diferentes estrategias que siempre dan la vuelta de parte de los grupos criminales, los flujos migratorios, en fin. Yo no creo que esto vaya a resultar, se ha demostrado con muchos estudios que no es la forma de contener la migración. El presidente de México en esto está dando una alternativa, que es hacer un plan
conjunto para apoyar el desarrollo de Centroamérica y de esa manera no contener la migración, sino hacer que la gente prospere en su país y no tenga que migrar. Nadie migra porque es su sueño abandonar su tierra. Entonces, en este sentido, pues hay alternativas y la estrategia del muro no es la mejor, no va a ser la más efectiva, y esto pues yo creo que va a terminar por dar por tierra la estrategia del presidente Trump, salvo que haya un evento como la caravana migrante que otra vez le permita centrar la atención, despertar los miedos del público norteamericano sobre la migración, y entonces sí, el votante que crea este discurso, pues termine castigando a los demócratas y apoyando la reelección del presidente. Gracias, Ernesto, por ese análisis. Ahí están lo que hay detrás de un tuit que parece algo tan sencillo, todo lo que hay detrás. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Así nos vamos despidiendo de todos ustedes en esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Hasta mañana, sigan con nosotros.